I també vosaltres les coneixeu molt bé. Tenim a la doctora Luciana Midaglia, a la doctora Ángela Vidal i a la senyora Rosalía Horno. I la veritat és que és un plaer estar amb tots vosaltres avui per parlar d'un tema que ens ocupa, ens preocupa i també ens agrada moltíssim, que és l'embaràs en persones que tenen una esclerosi múltiple, com afrontar aquest tema que, sincerament, és un tema apassionant. La veritat és que estem encantats de veure que us interessa també. Tenim 50 persones connectades, o sigui que és un gran plaer. Hem dividit una mica la nostra xerrada amb diversos temes que pensem que són d'interès. Primer farem una visió una mica més general de com l'embaràs es comporta amb aquesta malaltia o si la malaltia modifica l'evolució de l'embaràs. Moltes de les preguntes que ens fem quan ens preguntem si ens podem quedar embarassades, quin serà el paper de l'embaràs sobre la malaltia, quin serà l'impacte a curt termini, a llarg termini, i tot això d'alguna manera ens ho aclarirà la doctora Luciana Midaglia. Després també ens fem preguntes moltes vegades de quina manera el tractament es pot combinar o no, per exemple, amb un embaràs, si haurem de parar, si podem continuar, què passa amb la lactància, tota una sèrie de preguntes que també ens fem i que la doctora Ángela Vidal també ens ajudarà a trobar-hi respostes. I després tenim també a la senyora Rosalía Horno, que també coneixeu tots vosaltres, que és la nostra infermera experta i que també ens ajudarà a solucionar potser preguntes. El que us volem dir és que, com que som molts, hem preferit que les preguntes, si les podeu fer a través del xat, jo intentaré anar-les resumint i també contestant juntament amb totes les altres persones que participem. O sigui que convidar-vos a utilitzar el xat per fer-nos arribar també les vostres preguntes. També és important al final que ens dongueu la vostra opinió, si això ha sigut aclaridor, si no, si heu trobat a faltar algun tema, si preferiu que sigui més curt, més llarg, qualsevol suggerència serà molt benvinguda. I sense més, passo la paraula a la doctora Luciana Midaglia, que ens farà la primera presentació i que ens aclarirà una mica quin és l'impacte de l'embaràs sobre l'esclerosi múltiple i a l'inrevés, si l'esclerosi múltiple pot tenir algun efecte sobre l'embaràs. Luciana, quan vulguis. Bueno, muchas gracias, Mar, y muchas gracias a todos los que estáis conectados del otro lado de la pantalla. Como os decía, el tema de mi charla será enfocar un poquito el tema de la maternidad en estas pacientes que llevamos afectadas con esclerosis múltiple. Y la idea es un poco responder a estas preguntas que con frecuencia nos hacéis en las consultas. Pues una de las preguntas frecuentes es si puedo quedarme embarazada teniendo esclerosis múltiple. Y en relación a esta pregunta, pues sí es verdad que en el pasado se sostenía la idea de que la enfermedad, que el embarazo podía tener un impacto negativo en la enfermedad de estas pacientes, que podía empeorar la enfermedad y que por lo tanto las mujeres no podrían llevar a cabo su papel como madre. Además de pensar que podía tener algún impacto en el niño y que el hijo podría heredar y por tanto desarrollar la enfermedad en el futuro. Sin embargo, hoy en día el concepto ha cambiado completamente, sobre todo a partir de la publicación de este paper en el año 98, en donde lo que se hizo fue una revisión o un seguimiento de todas las mujeres con esclerosis múltiple que habían quedado embarazadas en el periodo entre el año 93 y en el año 95. De esta forma aprendimos que durante el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, se produce una reducción significativa de lo que es el número de brotes, el cual puede repuntar una vez encontradas en el momento del parto.
¿Y esto por qué sucede? Porque en el embarazo lo que se genera es un ambiente de tolerancia, ¿no? Tenemos a un feto que contiene material genético que es ajeno al de la propia madre y por lo tanto todo este ambiente lo que tiene que hacer es tolerar a ese individuo. Por lo tanto, nuestro sistema inmunológico se relaja y tendremos menos linfocitos activados. Por el contrario, una vez que transcurre el parto, se produce una situación contraria. Hemos expulsado a ese niño, ¿no?, con ese material genético no propio y por lo tanto vuelve a activarse nuestro sistema inmunológico. Una vez, ¿no?, que conocemos este cambio, que sabemos que en el embarazo esos brotes tienden a disminuir, pero que pueden volver a aparecer en el posparto, pues nos hemos interesado en averiguar si había alguna forma de predecir cuándo o cómo ocurrirían estos brotes si es que tienen que ocurrir. Entonces, lo que hemos aprendido es que la presencia de brotes en el posparto va a estar directamente relacionada con la presencia de brotes en el año previo a embarazarnos. Y también tendríamos más riesgos de brotes en el posparto si hemos padecido brotes durante el embarazo o si realmente ese embarazo se ha iniciado en una paciente ya con una alta discapacidad acumulada. Estas primeras publicaciones son de, sobre todo, aquellas épocas en donde teníamos pocas alternativas terapéuticas y publicaciones más recientes pues nos permiten incluir todos los nuevos tratamientos. Y en este sentido, pues tratando de responder a esta misma pregunta de qué factores me podrían predecir el evolucionar con un brote o no en el posparto, pues nos volvemos a encontrar que factor de riesgo sería el haber presentado una alta actividad de la enfermedad justo antes de embarazarnos, el que persista esa actividad también en el embarazo, en el que llegue a embarazarme con una alta discapacidad y el que haya un periodo de lavado, digamos, sin tratamiento entre la interrupción del tratamiento para quedarme embarazada hasta la fecha de realmente concretarlo. Por lo tanto, como factores protectores a evitar esta reactivación de la enfermedad en el posparto, tendríamos el hecho de realizar un tratamiento adecuado durante la época pregestacional, el mantenernos controladas desde el punto de vista clínico y radiológico y el poder reiniciar un tratamiento lo más pronto posible en este periodo de posparto. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es si podría empeorar mi enfermedad desde el punto de vista de la discapacidad, ¿no? Y hablamos de discapacidad cuando puede aparecer un empeoramiento clínico que no esté directamente relacionado con la presencia de un brote. Y para responder a esta pregunta, estos autores han un poco visto la evolución de las embarazadas a los 2 años después del posparto y la conclusión es que no hay un aumento de la discapacidad en este periodo de tiempo, más allá de lo esperado por la propia historia natural de la enfermedad, es decir, por lo que nos tenga que tocar. En un estudio más reciente, pues se valoró la evolución de esta discapacidad más allá de estos 2 años y el estudio también concluye de que no hay un efecto negativo sobre la discapacidad y por el contrario, pues nos hablan de un potencial efecto protector o un efecto neutral. Otra de las preguntas habituales es si las mujeres embarazadas con esclerosis múltiple se pueden poner la anestesia epidural. En esta diapositiva, de manera muy gráfica, pues vemos que en la curva de la línea azul, pues son las mujeres que no han recibido la analgesia epidural y las que están del color rosa intenso, pues sí. Y vemos que la evolución en cuanto a la tasa de brotes es prácticamente la misma, ¿no? Las curvas son muy superponibles, por lo tanto, la anestesia no representa ningún riesgo para la evolución de la enfermedad. En cuanto a la pregunta de si puedo utilizar técnicas de reproducción asistida, pues en estudios de ya hace años, pues en este caso lo que hacían es vigilar a las pacientes durante el periodo de tiempo comprendido en los 3 meses previos a 3 meses posteriores de una fertilización in vitro, y lo que se vio que aquellas mujeres que evolucionan con un fracaso de la técnica o a las que se les administra agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina, pues tienen un riesgo mayor
de evolucionar con brotes. Estudios posteriores, pues ya veis que tenemos varios intentando de responder a la misma pregunta, pues sugieren que sobre todo el hecho de tener que recurrir a las técnicas de reproducción asistida de manera repetitiva, o el hecho de utilizar cierto tipo de hormona para la estimulación ovárica puede generar esta reactivación de la actividad, de la enfermedad. A pesar de todo esto, no se desaconsejan las técnicas de reproducción asistida en las mujeres con esclerosis múltiple que tengan problemas de fertilidad. Sí que es importante informar sobre el potencial riesgo, y la clave, por lo tanto, será el llegar a ese momento con una enfermedad correctamente controlada. En cuanto a la pregunta de si mi embarazo y el parto pueden cursar con total normalidad, pues vemos en diferentes estudios que las mujeres con esclerosis múltiple no tienen por qué sufrir ni mayores infecciones, ni diabetes gestacional, ni eclampsia, ni preeclampsia, ni ruptura prematura de membranas, entre otras complicaciones, cuando se comparan con mujeres sin la enfermedad. En cuanto al parto, pues tampoco se ha visto que tengan que evolucionar con un parto por cesárea o un parto pretérmino. Y en cuanto a la necesidad de instrumentación en el momento del parto, pues tampoco se ha visto la necesidad del uso de forceps o vacuum. Por lo tanto, las mujeres embarazadas con esclerosis múltiple no tienen por qué tener más complicaciones que la población general, ni durante el embarazo ni durante el parto. Y por último, ¿cómo puede afectar la enfermedad al bebé y qué riesgo tiene mi hijo de desarrollar la enfermedad? Pues también hay diferentes estudios en donde, en cuanto al riesgo de malformaciones o al de la muerte perinatal, no se ha visto que esto ocurra con mayor frecuencia en los niños de mujeres con esclerosis múltiple, así como tampoco se ha visto que estos niños tengan que nacer con un bajo peso. Y finalmente, en cuanto al riesgo que existe, ¿no?, de desarrollar la enfermedad entre familiares, ¿no?, de una persona afectada con esclerosis múltiple, sabemos que la esclerosis múltiple no es una enfermedad hereditaria y por lo tanto la genética no es suficiente por sí sola para determinar el riesgo y por lo tanto desarrollar la enfermedad, pero sí que existe un riesgo incrementado en comparación con la población en general si tengo un familiar afecto de la enfermedad. En el caso de tener, ¿no?, ser el padre o la madre afectos de esclerosis múltiple, el niño puede tener un 2-3% mayor, ¿no?, de un porcentaje mayor que la población general para desarrollar la enfermedad. Y esto ha sido mi parte y muchas gracias a todos y quedo a la espera de preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias, Luciana, por esta presentación tan clara. Y si os parece, vamos a seguir con la siguiente presentación a cargo de la doctora Anca Vidal, que nos va a hablar de una parte también muy interesante, quizás más controvertida, y es cómo combinar tratamiento con embarazo. Y dejaremos para el final todas las preguntas y dudas. Ya vamos teniendo algunas preguntas en el chat, o sea que animaros a ir poniendo vuestras preguntas. Anca, sisplau. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mar, y gracias a todos por conectaros. En esta parte hablaremos sobre los tratamientos y su efecto en el embarazo o cómo hemos de ir manejando la enfermedad en pacientes con esclerosis múltiple que están recibiendo un tratamiento. Hemos dividido la charla intentando dar respuesta a estas preguntas que habitualmente nos encontramos en la consulta y que creo que van surgiendo y vamos a ir yendo cada una paso a paso. Yo creo que como comentario general ya iréis viendo que no hay una única respuesta válida, ¿no? Y que pues la misma situación en diferentes pacientes o en diferentes momentos de la enfermedad pues probablemente
en la consulta os encontréis con recomendaciones quizás un poco diferentes. Creo que estos son como unas guías generales y a partir de ellas pues vamos trabajando de forma individualizada. Sobre pues, la primera pregunta, ¿no? Si tengo una esclerosis múltiple, ya hemos estado hablando un poco de qué pasa, los impactos del embarazo en la enfermedad y viceversa, pero aquí pues no, un poco de qué tengo que hacer, ¿no? Más allá de lo que pueda ser lo mismo que la población general, pero específicamente en los pacientes con esclerosis múltiple es realmente importante hacer una buena planificación familiar. Y es cierto que un porcentaje no desdeñable de las gestaciones en la población general son no planificadas, pero en este caso sí que os animamos, y de hecho ya veréis que en la consulta, si no lo hemos hecho ya, lo hacemos frecuentemente, el iros preguntando, ¿no?, sobre si os queréis quedar embarazados o no. Y esto pues es básicamente porque nos va a ayudar, por un lado, a optimizar la elección del tratamiento, ¿no? Quizás nos vamos a ir moviendo con ciertos tipos de tratamientos si es que queremos llevar a cabo un embarazo en los próximos meses. Vamos también, todo ello lo vamos a hacer para intentar estar el menor tiempo posible sin el tratamiento, de forma que para también, ¿no?, pues sea como una tranquilidad también para todos y no estar añadiendo ansiedad, ¿no?, al hecho de estar sin tratamiento, saber qué tratamiento iniciamos o en qué tratamiento estamos para saber cómo hemos de hacer este abandono del tratamiento, si es que se debe llevar a cabo, conocer también y poder discutir qué riesgos, ¿no?, asociados habría en caso de una exposición durante el primer trimestre. Y luego yo creo que también otra cosa importante, que es evitar las exposiciones accidentales a fármacos que, como veremos, sí que pues, potencialmente tienen riesgos teratogénicos, y esto obviamente pues, puede comportarnos ciertos riesgos para el bebé, pero que al final tengamos que tomar decisiones pues, que quizás no son del agrado de todo el mundo. Esto básicamente, los riesgos asociados a esta exposición durante el embarazo, ¿no?, pues vienen un poco en cada una de las fichas técnicas de los tratamientos y en base pues, también un poco a la evidencia que hay. Que ya veremos que para unos fármacos es más y para otros será menos. Y tampoco vamos a hablar de ella con mucho detalle, para intentar hacerlo un poco práctico. Llegando a la segunda pregunta, ¿no?, estoy ya, ¿no?, con un tratamiento, me quiero quedar embarazada, ¿no?, pues un poco las dudas que surgen siempre son estas, ¿no? ¿Se lo podré hacer? ¿Qué tenemos que hacer con el tratamiento? Estos riesgos que podría tener mi bebé en el caso de exposición. Respecto a qué hacer con el tratamiento, si lo debemos suspender o no, pues la verdad es que no hay una respuesta única, como ya os adelantaba, ¿no? Va a depender de muchos factores. Básicamente va a depender del tipo de tratamiento y de las características que veis aquí listadas, porque esto nos va a dar una idea de cuándo es el momento óptimo de dejarlo, de los riesgos realmente a los que estoy exponiendo al bebé o no. Y luego también pues otra tema importante que va a pesar va a ser pues la actividad de la enfermedad, ¿no? Ya hemos visto que era muy importante llegar bien controladas, pues un poco dónde estamos o hasta dónde, ¿no?, queremos un poco arriesgarnos el quedarnos sin un tratamiento, por ejemplo, y de que la enfermedad se reactive, lo cual yo creo que cada vez hacemos menos. Decíamos que venía un poco resumido en la ficha técnica. Hay un par de fármacos que ahora veremos que son como bastante, ¿no?, amplios, incluso en algún momento podríamos plantearnos mantenerlo durante el embarazo, otros que claramente estarían contraindicados y otros que tenemos ahí una categoría pues, más intermedia, ¿no? En el caso de los dos primeros fármacos, son fármacos inyectables. Si los conocéis bien, llevan con nosotros mucho tiempo en el mercado y por tanto tenemos muchos datos y muchos embarazos expuestos, y lo que se ha visto es que no existe un mayor riesgo, ¿no?, ni de malformaciones en el caso de una exposición durante el primer trimestre, ni tampoco un aumento de abortos espontáneos. Y por tanto, pues de hecho un poco lo que nos permiten las fichas técnicas y los consensos de expertos, ¿no?, es que podríamos mantener este tratamiento hasta conocer, ¿no?, que estamos embarazados y en algunos casos pues valorar incluso si fuera necesario mantenerlo durante todo el periodo de la gestación. En cuanto a los orales, aquí ya hay diferentes fármacos. Hay algunos de ellos que están claramente contraindicados porque sí que claramente hay datos de que pueden producir, ¿no?, teratogenia o malformaciones
en los bebés si son expuestos durante el primer trimestre. Y de hecho algunos de ellos están contraindicados si es que no somos capaces de asegurar, ¿no?, que llevemos a cabo unas medidas anticonceptivas eficaces, ¿no? En caso, por tanto, de querer quedarnos embarazados estando bajo este tratamiento, lo que haremos un poco en la consulta es discutir cómo lo vamos a hacer, ¿no? Es ver qué vamos a hacer, qué cambio de tratamiento podemos hacer para controlar vuestra enfermedad y a la vez pues permitir que llevéis a cabo, ¿no?, este deseo de gestación. Por otro lado, están el resto de tratamientos orales en los que pues hasta la fecha, con los datos limitados que tenemos, porque es cierto que estos fármacos no tenemos este seguimiento tan a largo plazo como con otros tratamientos, pero que aparentemente no parece que haya un mayor riesgo de malformaciones en caso de exposición. Y por tanto, en estos casos, y lo valoraríamos de forma individualizada, lo podríamos valorar de mantener hasta conocer el embarazo positivo o bien, como en el caso, por ejemplo, del segundo tratamiento que veis aquí listado, la cladribina, conocemos muy bien, ¿no?, y por la forma como se administra, podríamos dejar un periodo de lavado antes de conseguir el embarazo con una cobertura, porque el tratamiento como funciona, ¿no?, funciona con un poco más a largo plazo, ¿no? Pero desde luego siempre va a ser algo que vamos a tener que consensuar, ¿no?, de forma individualizada en la consulta. Y por último, el grupo de los tratamientos, ¿no?, endovenosos o monoclonales, son tratamientos que habitualmente son de estos tratamientos que hablábamos al principio, ¿no?, que son grandes, que hay poco paso de la barrera placentaria durante el primer trimestre y que por tanto los datos que tenemos hasta ahora es que no parece que tengan un mayor riesgo de malformaciones y sí que pues tendremos que vigilar más porque esto pues todavía no está del todo claro en caso de una exposición prolongada durante el embarazo, qué efecto puede tener sobre el bebé cuando nazca, ¿no? Y con estos, pues bueno, de la misma manera, ¿no? Lo discutiríamos de forma individualizada porque no todos los fármacos son iguales, ¿no? Pero podríamos plantearnos mantenerlo hasta el tratamiento, valorar un periodo de lavado e intentar la gestación pasado pues, ciertos meses desde la administración del fármaco en aquellos que se dan a pulsos, pero siempre pues de nuevo valorando, ¿no?, cada caso de forma individualizada. Una vez hemos consensuado esto y hemos conseguido el embarazo, ¿no?, pues puede pasar, es raro, como habéis visto de la charla anterior, pero puede pasar pues, que aparezca, ¿no?, algún brote, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues de nuevo no hay una respuesta cerrada, ¿no? Básicamente que lo consultéis, como ya lo hacéis cuando no tenéis dudas de si puede haber un nuevo brote o no, de qué hemos de hacer, ¿no? Entonces aquí pues todavía balancearemos más. Sabéis, conocéis que no siempre hemos de tratar todos los brotes con corticoides, de ser necesario los podemos plantear, sobre todo dependiendo del momento del embarazo, ¿no? Sobre todo durante el segundo o tercer trimestre, en el que además incluso pues, se pueden dar, ¿no?, para madurar al bebé, o sea que en principio más allá, pero bueno, esto lo iríamos viendo de forma individualizada, también en base a la gravedad de los síntomas y intentaríamos un poco siempre que fuera posible consensuarlo con vuestro ginecólogo, ¿no? Y que también él se sienta cómodo con la actitud que tomemos. Cuando ya estamos embarazados y se acerca el momento, ¿no?, del parto y sobre todo aquí queríamos centrarnos en el posparto, ¿no?, un poco de qué es lo que podemos hacer, ¿no?, de si queremos hacer lactancia materna, si lo podremos hacer o no, cuándo tenemos que volver al tratamiento, a qué tratamiento, ¿no? Pues todo esto lo hemos intentado dividir así. Realmente existen, yo creo que dudas todavía sobre si la lactancia materna, ¿no?, puede tener algún impacto sobre mi enfermedad y en todo caso un impacto positivo, ¿no?, que es lo que se ha ido describiendo en los diferentes estudios. Aquí un poquito lo que os traía era un resumen muy reciente en el que recogían toda la evidencia que tenemos o todos ¿no?, los estudios que tenemos y veis, ¿no?, aquí lo pone muy claro, esto es que los pacientes que no hacen lactancia materna van mejor y aquí que los pacientes que hacen lactancia materna van mejor, ¿no? Y veis que, bueno, los estudios ¿no?, son, pues hay de todo, hay estudios de todo tipo y en parte probablemente porque son estudios muy heterogéneos,
son estudios que la definición de lactancia materna exclusiva no siempre es igual, son estudios que el seguimiento, ¿no?, desde el momento del parto hacia adelante no siempre es igual, y eso también pues obviamente nos va a hacer, cuanto más seguimiento, más fácil es que detectemos brotes, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso parece que podría existir un efecto protector sobre el hecho de padecer brotes durante el posparto, ¿no? Pero bueno, no es algo claramente definitivo. No obstante, yo creo que cada vez más, así como que hemos ido cambiando cómo gestionamos los tratamientos, ¿no?, en una paciente que quiere quedarse embarazada, yo creo que esto también va a ir cambiando, ¿no?, en los próximos meses, ¿no? Y de hecho nosotros aquí pues estamos también intentando trabajar un poco en establecer unas guías de cómo manejar la lactancia materna, quien lo desee, ¿no?, y no dejar de lado tampoco la enfermedad, ¿no? En el caso de estar haciendo una lactancia materna y si tenemos un brote, pues haremos lo mismo que hacemos siempre con los brotes, ¿no? Valoraremos si es necesario tratar o no con corticoides. Aquí estamos hablando de un tratamiento sintomático y agudo, y en caso de ser necesario tratar, pues valoraremos qué hacer, ¿no? O ya dejamos la lactancia porque por el motivo que sea la queremos dejar, o bien a lo mejor lo que vamos a hacer es ajustar la lactancia unas horas para poder permitir, ¿no?, continuar con la lactancia sin exponer a los corticoides al bebé que puedan pasar, ¿no?, por la leche materna. Y sobre el tratamiento, ya para terminar con esta segunda parte de la jornada de hoy, ¿cuándo lo tengo que retomar? Pues un poquito también va a depender de varios factores, ¿no?, del tipo de lactancia que estamos haciendo. Si hemos decidido hacer una lactancia artificial, pues ya toda la discusión se acaba aquí. Pues a la que tengas el bebé y a pronto que se pueda, empezaremos el tratamiento, ¿no? También de cómo habéis estado durante el embarazo y durante el posparto inmediato, ¿no?, de cómo de estables habéis estado, y luego otra vez, de nuevo, tendrá mucho peso el tipo de tratamiento que queremos iniciar o con el que estábamos previamente, ¿no? Por lo mismo, porque como veis aquí, no sé si se lee muy bien, pero que básicamente los tratamientos, igual que pueden pasar la barrera placentaria, también pueden pasar a la leche, ¿no? Aquí es un poco diferente, pasan con concentraciones mucho más pequeñas y con concentraciones, por tanto, que probablemente no tengan una actividad biológica sobre el bebé. Pero bueno, todo esto, lo cierto es que la mayoría, si veis, pone que desconocemos si hay un paso, en qué cantidad y cómo funciona. Así que un poquito pues se extrapola con los pocos datos que vamos sacando, ¿no? Yo creo que a grandes rasgos, y de nuevo siempre muy individualizado, y aquí todavía más, porque todavía estamos aprendiendo mucho más sobre la marcha, un poquito el esquema casi que vendría a ser un poco de nuevo esto, ¿no? Los inyectables, de nuevo, son fármacos que llevamos tiempo con ellos y los conocemos y tenemos datos de cierta seguridad para el bebé. Los orales son todos moléculas pequeñas, moléculas que se van a excretar de forma fácil en la leche y, por tanto, sí que aquí no se va a poder hacer de forma combinada. Y en el caso de tratamientos monoclonales, pues bueno, yo creo que cada vez más vamos a estar más abiertos a discutir siempre con vosotros, ¿no?, riesgos, beneficios, de valorar pues diferentes actitudes, cosa que hasta ahora era como siempre muy taxativo, ¿no?, que no haríamos ningún tratamiento con la lactancia. Pero poco a poco pues es algo que estamos, yo creo que mejorando y evolucionando juntos. Y hasta aquí era la parte relacionada más con los tratamientos. De nuevo agradeceros vuestra participación y cualquier pregunta pues encantada de responderle. Moltes gràcies, Anca. Ara em sembla que la Rosalia Horno també ens ha preparat una petita presentació amb les preguntes més freqüents. Rosalia, sisplau. Bueno, espero que se me oiga bien. Buenas tardes. Me hace especial ilusión porque he estado un poco observando en las ventanitas el nombre de las personas, algunas se os ve y otras no, que son muchas caras conocidas para mí, que habéis pasado muchísimas por la consulta conmigo y otra compañera que entonces estaba, María José. Y claro, estas preguntas que vamos a intentar resolver, que se han resuelto para la doctora Miraglia y la doctora Vidal, evidentemente lo único que voy a hacer es acabar de concretar y un poco de definir esas respuestas, que nunca es blanco o negro, evidentemente, y que hay que intentar flexibilizar y individualizar, como bien se ha dicho.
Lo único que quiero reseñar aquí es que nos tenéis a todo el equipo de enfermería siempre al lado vuestro para poder apoyaros, para poder compartir con vosotros y siempre, evidentemente, acompañaros, no solamente cuando estéis con tratamiento, sino, ¿por qué no?, también durante el embarazo y esas dudas que a veces os vienen. ¿Cuáles son las preguntas que más frecuentemente aparecen? Pues sobre todo, especialmente cuando empezáis un tratamiento, y os lo digo porque es siempre la misma, ¿podré quedarme embarazada? Porque claro, muchas de vosotras se os han diagnosticado en un momento vital de vuestra vida. Entonces queréis el reloj biológico siempre marca y acaba diciendo, a mí me gustaría ser madre, no es ese momento, pero me gustaría ser. Entonces, pues claro, ahí es donde muchas veces se resuelven algún tipo de dudas que luego más adelante se podrán ampliar. ¿Cuáles son las preguntas más habituales? ¿Debo planificar el embarazo? Ya os acaban de decir que realmente es ideal poder planificarlo porque es la mejor manera de que estéis durante todo el embarazo pues tranquilas y libres un poco de enfermedad para que podáis estar mucho más relajadas. Evidentemente eso dependerá de lo que haya podido pasar previamente, como os ha comentado anteriormente, durante el año anterior a ese posible embarazo. ¿Podré quedar embarazada? Pues claro que sí, si nada lo impide ginecológicamente, pues claro que sí, planificándolo y organizándolo en la consulta. ¿Me afectará mi enfermedad quedar embarazada? Por norma general, la verdad es que lo lleváis bastante bien y no hay ningún contratiempo, pero claro, evidentemente no hay una respuesta contundente, pero no tiene por qué empeorar y de hecho durante el embarazo os encontráis mucho mejor que cuando no estáis embarazados. ¿Es hereditaria? Pues la verdad es que no. Rotundamente no se puede decir, pero no es hereditaria. No hay ningún gen que predisponga a decir que sea hereditario. Esto es como cuando hay una madre que tiene un cáncer de mama, por ejemplo, y dices, mi hija padecerá un cáncer de mama. Pues no necesariamente. Hay una cierta predisposición, pero hereditaria a día de hoy no se descubre un gen que lo diga rotundamente. Además, aquí me gustaría compartir con todas vosotras y vosotros, que he visto que también hay señores aquí en esta conexión, de que nosotros anteriormente en el otro edificio, y muchos de vosotros lo sabéis, teníamos un tablón y compartíais vosotros vuestras fotografías con nosotros, es decir, queríais que vuestro niño o niña estuviera en ese tablón que teníamos. Desgraciadamente, y lo digo así porque realmente era bonito ver aquel tablón con el corcho y que cada vez había más fotografías de bebés porque realmente todo el mundo acababa cumpliendo su sueño. Esto es lo que queremos, pues que llevéis un embarazo feliz, es decir, como esta barriguita que además guiña el ojo y que, bueno, está llevando un embarazo saludable. Perdón. Muy importante que muchas personas se agobian. Dice, ¿podré ponerme la epidural en el parto? Porque esto afecta al sistema nervioso y esto nos ha pasado mucho hace años. Ahora ya, afortunadamente, los anestesistas lo tienen ya mucho más claro de que realmente no afecta al sistema nervioso. Es un epidural, como una persona que le quiere operar de una apendicitis. Es decir, la epidural se puede poner durante el parto sin ningún tipo de problema. ¿Tendrá mi hijo más problemas porque su madre tenga una enfermedad? Pues no, ya os lo han comentado previamente, de que no hay más problemas, ni hay más bajo peso, es decir, no tiene por qué tener apenas grandes diferencias con otros. Evidentemente, una madre con otra o un embarazo con otro, el niño no va a nacer con el mismo peso exacto, con lo cual eso está más que definido. Bueno, lo que queremos es que el embarazo lo vayáis preparando vuestras cositas con vuestro bebé, para que cuando llegue el momento del parto, que es el momento pues, de la expulsión y del alumbramiento, pues sea lo más natural posible. ¿Es verdad que tras el parto hay más probabilidad de tener un brote? Bueno, no es que realmente sea así, sino que hay un momento que parece que posiblemente podría haber algún pequeño brote, pero algunas personas lo han tenido, pero se suele llevar bastante bien. Alguna vez ha tenido alguna pequeña complicación, pero no realmente ha sido grave. Pero tenéis que saber que podría haber un pequeño brote, pero que luego se recupera como los brotes anteriores que habéis tenido. ¿Cuándo deberé iniciar el tratamiento? Pues evidentemente eso durante todo el embarazo, con el médico, con nosotros, con los enfermeros, que para eso os he dicho que estaremos a vuestra disposición, podréis comentaros y dependiendo de lo que bien ha dicho la doctora Vidal, de la lactancia, si es artificial, pues en el momento que ya que queráis, y si es lactancia natural, bueno,
materna, pues evidentemente pues se podrá un poco planificar. El momento del puerperio, que es un momento complicado, porque es un momento en el que se revolucionan todas las hormonas, es ese momento en que hay que tener un equilibrio, porque también hay que tener un equilibrio para poder saber que se puede hacer la lactancia, y la lactancia se puede hacer dependiendo de con qué tratamiento, y ya os lo han comentado. Y yo aquí dejo esta fotografía que me gusta mucho compartirla, porque era de una compañera que tuvimos nosotros que se pintó su barriguita durante el embarazo y me la mandó, y creí que es bueno compartirla para que veáis que el embarazo es la cosa más natural y que realmente es lo que tenemos que hacer. Es decir, una cosa que parece lo más complicado, al final acaba siendo, dentro de lo que cabe, lo más natural, siempre que se pueda planificar y se pueda organizar mejor. Yo solamente quería resolver estas dudas, no quería ampliarme mucho más, y lo he dicho, todo el equipo médico y evidentemente el equipo de enfermería, como la doctora Tintorello comentará, estamos a vuestra disposición. Bueno, muchísimas gracias, Rosalía. Y nada, yo a los que queráis os invito a poneros las cámaras abiertas, que así nos veamos las caras. Pero bueno, cada uno lo que sienta, ¿eh? Y veréis que han aparecido muchos temas en el chat y algunos tienen respuesta, otros la verdad que todavía no sabemos mucho la respuesta, ¿eh? Una de las preguntas que nos hacíais es: estoy embarazada de 34 semanas y me tengo que vacunar, y yo no tengo respuesta, ¿eh? Me parece que todavía no tenemos un consenso en cuanto a si se tienen o no que vacunar las embarazadas de COVID, y yo no me voy a atrever a... Tengo una opinión al respecto, pero no me voy a a intentar dar una respuesta, porque creo que todavía no hay un consenso entre expertos sobre qué decir, ¿no? También hay muchas preguntas sobre, por ejemplo, un poco de controversia sobre si se puede hacer una resonancia magnética durante el embarazo, en el posparto y durante todo este periodo, ¿no? La verdad es que durante el embarazo, pues normalmente, a no ser que haya una necesidad, no se suele hacer, aunque si hay un motivo de peso, pues también hemos hecho resonancias en embarazadas, aunque la norma general sería que no, ¿eh? También hay un poco de controversia respecto al gadolinio. El gadolinio, en principio, durante el embarazo no es recomendable. Y durante la lactancia, si hace falta poner gadolinio, pues habrá que esperar unas horas hasta que demos de mamar la siguiente vez, ¿vale? Muchas veces hoy en día, si tenemos una resonancia previa, muchas veces ya no hace falta poner gadolinio, ¿eh? Cada vez veréis que en las guías de recomendaciones sobre cuándo poner gadolinio, antes poníamos gadolinio siempre que hacíamos una resonancia. Ahora las recomendaciones son un poquito más restrictivas y solo en algunas ocasiones se pone. O sea que en muchas ocasiones, si por ejemplo estáis lactando, o en muchas ocasiones con hacer la resonancia sin poner gadolinio ya es suficiente. Para nuestras doctoras, a ver, también nos preguntan: ¿y si estoy con natalizumab, qué tengo que hacer? ¿Y si estoy con ocrelizumab, qué tengo que hacer? Y sí, y sí, y sí. A ver, Anca, Luciana, y sí. Bueno, yo creo que es lo que hemos comentado, ¿no? Siempre individualizamos. Así que es cierto, yo creo, y corregirme, pero un poco lo que estamos ya intentando hacer por la experiencia que hemos tenido ya con estos fármacos y sobre todo con natalizumab, es que los datos que tenemos, que es seguro como mínimo mantenerlo hasta que conocemos o hasta que tenemos un test de embarazo positivo. Y luego, cada vez más, también tenemos datos que durante la gestación es seguro y que el fármaco no pasa a la barrera placentaria hasta la semana 30-33. Entonces, tendemos también a intentar mantenerlo hasta ese momento, sobre todo por el riesgo de reactivación que os comentaba Luciana antes, ¿no? Que se había asociado este periodo de mayor tiempo sin tratamiento con el mayor riesgo de tener un brote. Y con ocrelizumab, pues es un fármaco que tenemos menos tiempo en el mercado y por tanto tenemos menos experiencia,
pero también un poco la tendencia esa, este tratamiento sabéis que se administra diferente, se administra a pulsos y que por tanto nos permite que pasado unos 2-3 meses desde haber administrado el tratamiento, nos deja un margen de unos meses para intentar el embarazo allí con cierta seguridad. Y además tiene un efecto un poco más a largo plazo, por lo que a priori pues este sí que no lo mantendríamos en el embarazo. Pero luego pues siempre son muchos los factores a tener en cuenta y lo acabamos siempre discutiendo con detalle en la consulta. Lo más importante, yo creo, de hoy es que tanto si estáis embarazadas como si sobre todo lo pensáis para un futuro, ¿no? Es que lo podamos hacer esto un poco la planificación, ¿no? Hay fármacos que ha comentado Anca que están contraindicadas el embarazo. Bueno, pues se puede hacer un tratamiento puente para luego pensar en un embarazo al cabo de X meses de este tratamiento puente. O sea que es muy importante que sepamos un poco cuáles son un poco vuestras expectativas respecto al tema de embarazo. Nosotros lo solemos preguntar en la consulta y al momento de elegir un tratamiento o al momento de un cambio de tratamiento, normalmente es una pregunta que siempre solemos hacer porque es esto, ¿no? Hay determinados fármacos en los cuales el embarazo está permitido y en otros en los cuales la verdad es que no. Entonces, para elegirlo siempre es muy importante, ¿no? También en cuanto a la lactancia, ¿no? Cada vez somos más permisivos con la lactancia. Si pensamos en cómo hacíamos las cosas hace 10 años, la respuesta era clara. Lactancia, si estabas con cualquier tratamiento, no. ¿Vale? Las cosas también han ido cambiando. Cada vez se le da más valor a la lactancia materna, ¿no? Se dice que es el tratamiento personalizado más fabuloso que podemos hacer a lo largo de nuestras vidas. Nos va a proteger al bebé de las infecciones directas que vayan a tener durante los primeros meses, pero incluso ahora hay estudios que el riesgo de tener una diabetes a largo plazo, obesidad a largo plazo y muchísimas otras enfermedades a largo plazo disminuye si hemos hecho lactancia materna, ¿no? Con lo cual el beneficio cada vez es mayor, con lo cual también se permite de alguna manera pues, explorar opciones que antes no nos permitíamos explorar. Sabemos también que hay tratamientos que, como os han explicado antes, son de gran tamaño molecular y por lo tanto atraviesan poco las barreras. Atraviesan poco las barreras de la placenta o atraviesan poco las barreras de la leche. Y por otro lado, el bebé cuando ingiere la leche, además degrada por los enzimas digestivos. Si quedase algo de fármaco cuando le llega, pues encima lo degrada, porque los enzimas digestivos degradan, trituran todo aquello que comemos, ¿no? Con lo cual cada vez es más permisivo con la lactancia. Entonces, bueno, es algo a ir individualizando, como decían Anca y Luciana, porque no es generalizable todo, pero sí que la tendencia es a que vayamos un poco con los fármacos a intentar que sea un embarazo seguro, ¿no? Seguro para el bebé, pero seguro también para la madre. No queremos dejar a las pacientes sin tratamiento para que sea seguro para el bebé y no sea seguro para la madre. La cuestión es intentar un balance entre ambas cosas, entre ambas seguridades, ¿no? Y eso pues se debe individualizar. Lo mismo con la lactancia, ¿no? Hay una pregunta muy importante más que la acaban de dejar en el chat. Lo digo porque creo que vale la pena. Dilo, Rosalía. Léela. Dice, buenas tardes a todos, muy agradecido por estas charlas. No sé si el tema de hoy puedo preguntar. Yo creo que sí. A margen o al final de la charla, si la parte con esclerosis múltiple es masculina, ¿cuál sería la forma de actuar? Es decir, me imagino que esta pregunta, este señor, o que lo que quiere preguntar es si él también tiene que planificar, evidentemente, el embarazo con su compañera, y eso, si quieres, lo puedo contestar y si no lo contestas tú, Mar, No. Adelante, Rosalía, por favor. Vale. En el caso, por ejemplo, de un señor que esté tomando
cladribina, que es el tratamiento que precisamente nosotros sí que le diríamos que tiene que estar un tiempo que haya pasado después de haber hecho el tratamiento, sí que debería tomar precauciones para no dejar embarazada a su compañera, porque es el único tratamiento, si yo no estoy equivocada, que no se debe dejar embarazada a la compañera en este tratamiento. Sí, perfecto, Rosalía. Solo con cladribina se recomienda un tiempo de esperar entre el fármaco y el embarazo cuando es el varón el que tiene la esclerosis múltiple. En principio, con los demás tratamientos no se ha visto que haya una transmisión al semen ni que haya ningún problema a nivel de los fármacos, o sea que no habría que tomar precauciones. Había otra pregunta con el Preguedir. Sí, lo digo porque no se nos olvide, no hay ningún problema ni tienen que dejarlo meses antes para poder quedarse embarazada. Lo digo más que nada porque no se nos pase. Y lo demás lo dejo a ti. Luciana, también nos preguntan si tengo problemas musculares de agarrotamiento, si voy a poder tener problemas en el parto, no sé, un poco... Bueno, lo que decíamos, ¿no? De manera general no tiene por qué proceder de manera diferente el parto, ni tenemos que necesitar instrumentación para ayudar a sacar al niño, pero está claro de que si hay una espasticidad, que todo esto también se debería manejar antes del embarazo, si dejar el tratamiento, está claro, durante el embarazo, pero no necesariamente tiene por qué, ¿no? Como siempre, la situación es individual y por lo tanto la manera de proceder también será en función del grado de espasticidad o el grado de dificultades que nos vayamos encontrando, pero a modo general no debería por qué interferir. Perfecto. También nos pregunta otro caballero si está con TERI. No hay ningún problema con TERI, como nos ha dicho Rosalía. Entonces, tenemos una pregunta aquí, Anca, sobre lactancia y dimetilfumarato. Bueno, sí, es algo que no sé si todavía tenemos una respuesta ahora, pero que estamos trabajando y estudiando toda la evidencia, ¿no? Quizás de todos los tratamientos orales que salían todos marcados en rojo, ¿no? Como algo genérico, por el tema de que comentaba, ¿no? La doctora Tintoré del peso molecular y que todos los tratamientos orales son moléculas pequeñitas. Sí que es cierto que probablemente con el dimetilfumarato no haya tanto riesgo, ¿no? Y de hecho hay alguna página web que está hecha por farmacólogos, por pediatras, ¿no? En el que pues tampoco lo ponen como un fármaco de gran riesgo para la lactancia. Lo cierto es que, como comentábamos, es algo que hemos cambiado muchísimo y que estamos evolucionando y que a ver si en las próximas semanas podemos tener una respuesta o un consenso más claro, ¿no? como unidad y como todos los neurólogos que formamos parte de ellos, ¿no? Ha sido una respuesta muy gallega, ¿eh? Lo sé. La respuesta, yo creo que para concretar un poco más, pensamos que sí que hay paso a la leche, porque el fármaco es de muy bajo peso molecular y puede pasar a la leche, ¿no? Es posible que el niño lo digiera y lo que le llegue a sangre, digamos, ya no tenga dimetilfumarato. Pero esto es todo tan un poco hipotético que cuando sabes que realmente pasa a la sangre, pues bueno, es un poco más controvertido. Hay guías de expertos que lo desaconsejan y otras guías de expertos que no lo prohíben. Aconsejarlo directamente nadie se atreve mucho, por eso esta respuesta un poco más gallega que dice Anca. Nos preguntan también sobre las vitaminas o el ácido fólico, si puede haber algún problema de interacción con los tratamientos, por ejemplo con natalizumab, si son compatibles. Anca o Luciana. No hay ningún problema, no hay ningún problema por hacer a la par de nuestro tratamiento todo lo recomendado, ¿no? Por ginecología y lo que vendría a ayudar a que el niño se desarrolle de manera adecuada, por lo tanto, sin miedo a la interacción de las vitaminas u otras cosas que los ginecólogos nos indiquen. Yo creo que además también sí que en relación a esta pregunta, ¿no? Es súper importante
nosotros vamos a planificar muy bien todo el tema de los tratamientos, ¿no? Y de la enfermedad, pero también es muy importante, yo creo, de hacer esta consulta, ¿no? Prenatal, de hacer, bueno, de estudiar que todo está bien, ¿no? Que en realidad lo debería hacer cualquier mujer con este deseo. Lo cierto es que a lo mejor no se hace tanto, ¿no? Pero que en este caso, pues todavía mucho más recomendable. También hay una pregunta, a mí me preocupa la inseminación in vitro. Luciana, ¿qué le comentarías? También, ¿no? Un poco que la respuesta sobre todo apunta, sigue siendo controvertido y sobre todo se asocia a un tipo de estimulación ovárica que eran estos agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina, que nos ha visto esta recaída de la enfermedad utilizando los antagonistas. Por lo tanto, está bien que el ginecólogo, quien sea nuestra persona de contacto para llevar a cabo la técnica, pues conozca la enfermedad y también pueda, ¿no? a orientarnos y ayudar a la paciente en el mejor método y estimulación ovárica para que las cosas vayan de la manera más adecuada. Y yo añadiría también que también depende mucho del momento. Claro, si la enfermedad está estable, tenemos una reso estable y hacemos un in vitro, pues probablemente lo haremos de manera segura, ¿no? Si ya tenemos una enfermedad que está activa y le añadiremos un in vitro, pues ahí tendremos más riesgo, ¿no? Por eso intentar establecer, pues bueno, cuáles son nuestras prioridades. Muchas veces se puede hacer un in vitro combinándolo con el tratamiento para estar más seguros. Y, o sea que todo se tiene que programar y que con una buena programación yo creo que podemos llegar a tener un embarazo seguro para ambos, para el bebé y para la madre. ¿Has visto una pregunta que han hecho? Lo digo más que nada porque, hombre, dice, mi ginecóloga me recomendó en caso de embarazo hacer cesárea porque le preocupaba el tema del parto por mi debilidad y espasticidad en piernas y me comentó que sería menos estresante para mi cuerpo. A ver, yo te diría aquí que también no existe una norma de que se tenga que hacer una cesárea, pero también es verdad que si el ginecólogo o ginecóloga opina que para que el bebé salga bien hemos de hacer una cesárea, yo tampoco pondría una dificultad, porque lo que queremos al final es que el bebé salga sin problemas, ¿no? Entonces, no tiene que ser la norma, pero puede ocurrir que nuestro ginecólogo, por nuestra cadera, por nuestra espasticidad, por cualquiera de nuestras condiciones físicas, que a veces tienen que ver con la esclerosis múltiple y otras veces no, simplemente por cómo estamos constituidos, pues a veces el ginecólogo nos dice o la ginecóloga que es más seguro hacer una cesárea. Yo ahí me dejaría aconsejar, desde luego. Y me parece que esta pregunta nos la han hecho antes también, y creo que la había contestado. No hace falta dejar el Plegridy, lo digo porque me parece que esta persona nos lo ha hecho, para quedarse embarazada, sino continuar con el tratamiento hasta el momento en que se quede embarazada y evidentemente de poder ser no continuar con el tratamiento, que es lo que hacemos siempre, ¿no? Correcto. También hay preguntas sobre si no tengo brotes pero tengo lesiones nuevas, si es buen momento o no es buen momento para quedarme embarazada. Siempre es mejor un momento cuando hay una estabilidad completa, ¿no? Pero bueno, en la vida, como en todo, pues habrá que priorizar y a lo mejor pues se puede compaginar el tratamiento con el deseo de embarazo, ¿no? También hay otra pregunta otra vez sobre lactancia materna, ¿no? Y a ver si estando con lactancia, el deseo de lactancia materna, si se puede esperar a reiniciar el tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? En la mayoría de casos yo diría que sí, pero también aquí es bueno individualizar, hay que mirar la historia global, ¿no? Cómo hemos estado de activos antes del embarazo, cómo ha ido el embarazo, cómo estaba la reso pre, a lo mejor organizar una reso posparto para acabar de ver lo activa o no activa que esté la enfermedad. A veces nos es difícil generalizar, ¿no? Y por eso insistimos en la necesidad de hacer un acercamiento más personalizado para poder tener una visión un poco más holística de la situación de cada una.
Bueno, pues yo creo que para no agotar el interés, siempre mejor dejar un poco de ganas que aburrir. O sea que no sé si Rosalía, Anca, Luciana, queréis añadir alguna cosa más. Yo solamente me gustaría desear que las que están embarazadas, que veo que tenemos unas cuantas, les vaya muy bien en el momento del parto, que no tengan miedo y que todo será de la manera más natural. Y si duele un poquito, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y si hay que hacer lactancia, pues evidentemente, pues lo comentáis previamente y se hace la lactancia. Y os deseo todo lo mejor. Y a las que queréis quedaros embarazadas, pues nada, ánimo. Esto es cuestión de ponerse a trabajar. Bueno, para nosotros es muy importante vuestra opinión, o sea que por favor, me parece que todos recibiréis un cuestionario para que podáis darnos también vuestro feedback sobre esta sesión, sobre qué mejoraríais, qué cambiaríais. Y sin más, pues nada, cualquier cosa, sobre todo en la consulta, nos podéis interpelar e intentaremos daros nuestra opinión más sensata y lo más informada posible. Y sin más, agradecer a Rosalía, a Anca, a Luciana, a también Marga Capell y a todo el equipo técnico que han hecho posible esta conexión. Y a todos vosotros, porque sin vosotros del otro lado esto no tendría ningún sentido. Y la verdad que hemos aprendido que lo virtual a veces va mejor. Y para las sesiones a pacientes, antes conseguíamos que vinieran 6 personas y ahora llegamos a 50, 60. O sea que desde luego que para este tipo de charlas lo virtual es un plus. Y sin más, un abrazo a todos y hasta la siguiente. Un beso. Luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.